Bienvenido a Eyorian Audiolibros. Historias oscuras y fantásticas, narradas para que te atrapen desde la primera palabra. Apaga la luz y escucha. El misterio de Chris Crash, 1816. Los ataúdes describían un movimiento circular. Quizá fuera una fuerza gravitatoria, giroscópica, electromagnética o Dios sabe de qué tipo. Frank Russell, científico, en su teoría del movimiento de los ataúdes de Barbados. El movimiento de los ataúdes era debido a extraños poderes psíquicos de los cadáveres de quienes mueren prematuramente. Sir Arthur Conan Doyle. Las finas gotas de lluvia surcaban el cielo formando una suave cortina en aquella triste tarde estival de la isla de Barbados. Una comitiva fúnebre, lacónica, silenciosa, imbuida en definitiva del espíritu anglosajón, avanzaba a través del páramo hacia el cementerio de Chris Crash. En el féretro descansaba el cadáver de Dorcas Chase. Lo precedían los quedos lamentos de aquellos que la habían amado. La comitiva fúnebre estaba formada por todos los miembros de la familia Chase y de la familia Brewster, ambas con un poder prominente en la isla. Encabezaba la comitiva el viejo Thomas Chase. Caminaba decidido, con regio paso, arrastrando tras de sí a aquellos que difícilmente luchaban por no quedar atrás. Cabría lugar a la admiración de la entereza que aquel padre mostraba ante el prematuro entierro de su hija. Pero aquella premura sería difícilmente explicable si no se tuviera en cuenta la naturaleza de su carácter. En efecto, sus duras facciones y su mirada severa, tras aquella poblada barba, sugerían un violento carácter y un espíritu cruel, idea que no se desmentiría bajo un análisis más profundo de su alma. La lluvia bañaba su rostro, empujada por un viento incipiente que amenazaba con azotar la isla con una tempestad. Pero sus ojos estaban secos. Ninguno de los presentes hubiera apostado un penique, aventurando cuál sería su estado de ánimo. Nadie pensaba siquiera en la posibilidad de que aquellos ojos se hubieran humedecido, siquiera en la intimidad de la soledad. Y sin embargo, ¿no es el padre el más propenso al dolor en un momento así? ¿Qué ocupaba la mente de Thomas Chase? Su caminar era recio, como decía, y lejos de menguar, apretaba el paso si cabe. O al menos eso afirmarían después los familiares y los criados negros que portaban el ataúd y hacían denodados esfuerzos por seguir el ritmo del patrón. Más tarde, algunos dirían lo que en ese momento todos pensaban, que la vergüenza del padre ante la naturaleza de aquella muerte le empujaba contra el viento que ahora comenzaba a levantarse, sin lugar a dudas, en busca de una rápida conclusión a una situación que le ponía en evidencia ante los demás. A pesar de lo aventurado de tal argumento, es de justicia mencionar aquí que jamás hombre alguno vio a Thomas Chase más expuesto, pues es cierto que tras su duro semblante y su acostumbrada decisión en cuanto cometía, aquel día había algo en su forma de caminar, en su forma de moverse a través del páramo, que sugería la vaga idea de que hubiera pagado de buena gana 1000 libras por volverse invisible. Así parecía apretarse contra el suelo, imprimiendo una huella más honda de lo que cabría esperar en la húmeda tierra. Así parecía apretar el paso cuando creía poder rodear una roca o cualquier otro obstáculo visual entre él y sus seguidores. Claro que todo esto bien pudo ser producto de la imaginación excitada de cuantos caminaban a grandes zancadas tras él. De este modo avanzaba aquella cohibida comitiva cuya sobria perplejidad era rota tan solo por los lamentos de quienes amaron a la joven Dorcas Chase de una manera más tierna. Pero, ¿qué era aquello tan terrible que se imponía al natural dolor
del enterramiento de un familiar. ¿Qué era aquello que transformaba lo que debiera haber sido una emotiva despedida en algo tan incómodo, casi vergonzoso? Horas antes, el motivo de tan extraño proceder había sido propagado, sino gritado, con honda excitación entre todos los familiares. Y a aquellas horas, gran parte de la sociedad de la isla estaba enterada. Pero en aquellos terribles momentos nadie se atrevía a mencionarlo. Ni tan siquiera los criados que portaban el ataúd querían pensar en ello. Alguna clase de superstición hacía que el contacto de la madera que revestía el ataúd de plomo hiriera sus carnes. En sus caras se podía leer con certeza la aprensión que les provocaba la labor que les había sido encomendada. Era de todos sabido que Thomas Chase era un viejo tirano, duro y cruel hasta lo indecible. Que cuando 4 años atrás falleció la menor de sus hijas, nadie había visto en él el dolor que se esperaría de un padre amante. Que la dureza con que se había empleado con Dorcas Chase desde entonces había sido contemplada, si no con horror, sí al menos con un sentimiento de compasión hacia la joven. Pero ¿quién se habría atrevido a amonestar al viejo si incluso el pastor de la iglesia callaba cuando él tomaba la palabra? Así de impetuoso era. Pasional, decían unos en voz alta. Mezquino, decían otros en voz baja. Los que le veían ahora apresurándose para enterrar a su hija y con ella su propia vergüenza, estallaban en silenciosa ira. ¿Acaso no va a dar un ápice de solemnidad a su pobre hija? ¿No va a hacerle el más nimio tributo de amor, aunque sea en este terrible momento? Thomas Chase apretaba el paso. Pero esto de nada le serviría, pues la noticia había corrido rauda como el agua en un torrente, porque todos sabían a quién tenían delante. Sabían que la pobre Dorcas Chase se había quitado la vida unas horas antes, pues la certeza de su desgracia era demasiado vívida, demasiado real, demasiado terrible para poder vivir con ella, porque sabía que no había piedad en el corazón del padre para ella, porque se sentía maldita, porque, en definitiva, no creía que hubiera otra manera de evitar la fatalidad que Thomas Chase había vertido sobre ella. Con este insólito paso, llegó la comitiva la tormentosa noche del 6 de julio de 1812 al cementerio de Criss Cross. Llegando al panteón familiar, Thomas Chase extrajo de su bolsillo un pesado llavero y se disponía a despasar la cerradura cuando una plegaria atrás de sí le interrumpió. Se volvió y por un momento fue padre, o al menos eso dirían después algunos de los testigos. ¿Había palidecido al tropezar su mirada con el féretro de su recién fallecida hija? ¿O acaso la falta de color de su rostro se debía tan solo a la fatiga del camino? Había operado un extraño embrujo en él la visión de los familiares pasando tiernamente la mano por el ataúd mientras entonaban al cielo la última plegaria que ante ella se recitara. ¿Eran lágrimas lo que asomaba a sus ojos? ¿O solamente la humedad de la incipiente lluvia? Lo cierto es que aunque aún faltara largo rato para la puesta del sol, el cielo se había vuelto negro como la noche, transformándose así en heraldo de la terrible tormenta que se desataría momentos después. Algunos de los presentes miraban al cielo con preocupación. Los criados, inquietos hasta el extremo, no veían llegar el momento de volver a casa. En sus rostros se dibujaba cierto aire de temor. Ninguno de los presentes se habría atrevido a afirmar que conociera con exactitud en qué consistían las creencias espirituales de aquellos, pues a nadie le importaba, pero todos habrían afirmado que parecían pensar en la existencia de una causa-efecto entre la tarea que les había sido encomendada y la furia que parecía iba a desatarse de un momento a otro sobre la tierra. Acabó la plegaria en honor a la memoria de la difunta.
Thomas Chase se volvió hacia el portón y descorrió la cerradura. El cielo entero se iluminó e inmediatamente estalló un trueno tan terrible que ensordeció a todos los presentes. Tras esto, comenzó un aguacero que en pocos segundos empapó a todos. Hubo cierta conmoción en el grupo cuando los criados, espantados, a punto estuvieron de darse la fuga, dejando caer el féretro. Pero nada escapaba a la mirada de Thomas Chase, y ésta pareció dejarlos clavados en su sitio. Si había algo que los negros temieran más que a las supersticiones, era la furia de su patrón. Así, bajo aquella intensa lluvia, Thomas Chase y 5 hombres más corrieron el pesado portón del mausoleo, y de esta forma, aquel nutrido grupo de personas tropezó cruelmente con lo insólito. Tomás cayó de rodillas ante el umbral de la puerta. El resto de los que le había ayudado dieron un paso atrás, y un ahogado suspiro salió de sus gargantas. La comitiva se debatía entre agolparse sobre la puerta para ser testigos de aquello que había hecho retroceder a 5 hombres fornidos y había postrado a Thomas Chase, o retroceder a su vez, pues intuían que una naturaleza diabólica mediaba aquel desconcierto. Los criados dibujaban grotescas muecas de terror en sus rostros, y el féretro, contoneándose, daba la sensación de ir a precipitarse en cualquier momento contra el suelo, haciendo salir quizá la mortaja de la pobre Dorcas Chase. La lluvia arreciaba aún más si cabe. El cielo era negro y terrible, pero aquello no impedía que se filtraran rayos de luz al interior del mausoleo, mostrando al mundo un horror que debía permanecer oculto. En el mausoleo había 2 féretros. El de Thomasina Goddard, fallecida 5 años atrás, y el de Mary Ann Mary Chase, la hija menor de Thomas Chase, fallecida hacía 4 años. Thomas Chase había tapado la horrible visión que tenía ante sí con sus manos, pero finalmente la retiró. ¿Podía ser cierto lo que había visto? No cabía duda. Aquel suspiro de terror que había oído tras de sí, todo el revuelo, pero ¿cómo podía ser cierto? Volvió a mirar al interior del mausoleo y la terrible verdad se impuso. Los féretros estaban movidos. Cuando enterraron a Mary Ann Mary Chase, habían colocado su tumba sobre la de Thomasina Goddard, que se hallaba en el centro del mausoleo. Ahora, esta última estaba girada contra la pared del fondo y la pequeña contra una pared lateral. Detrás de él, el resto de asistentes habían contemplado la terrible escena y habían retrocedido, asustados, hasta situarse a una prudente distancia, pero no tranquilos con ello, miraban nerviosos a su alrededor para escrutar a través de la espesa cortina de agua. De pronto, Thomas Chase comprendió, y en un arrebato de ira, saltó hacia los criados cogiendo a uno de la oreja y arrastrándolo hasta el interior del mausoleo. Le hizo caer junto al féretro de Mary Ann e imponiendo su voz a la tormenta gritó: «¡Maldito hijo de Satanás! ¿Qué habéis hecho? ¿Os habéis vengado de mí de esta manera? ¿No sospechabais que el viejo Thomas Chase descubriría vuestra maldad?» Entretanto, el criado había palidecido y, no pudiendo siquiera levantarse ante el terror que le invadía, tapó su cabeza con los brazos y, chillando desaforadamente, parecía a punto de convulsionar. Los demás criados habían dejado el féretro que portaban sobre el suelo y pensaban ya en darse la fuga cuando Thomas Chase extrajo un revólver del bolsillo y gritó: «Al que se mueva lo dejo tieso». A una orden suya, entraron al mausoleo y sin dejar de apuntarles les obligó a restituir las tumbas a su orden original. En vano trató de calmarle el resto de la comitiva. Ya nadie dudaba de la autoría del crimen, pero el viejo Thomas era muy capaz de llevar la venganza demasiado lejos. Después de realizar estos trabajos,
colocaron el féretro de Dorcas Chase junto al de Thomasina Goddard, tras lo cual volvieron a cerrar el pesado portón y Thomas mandó a cada uno a su casa. El joven Dick Harper se lanzó al páramo en alocada carrera. Ya había visto suficiente. ¿Podía pensarse realmente que los sirvientes de Thomas Chase fuesen tan malvados? Él no lo creía así, pues había visto el más vivo terror en sus rostros. Pero no podía ser consecuencia lógica de la certidumbre de su desgracia una vez descubierto su complot. Era de todos sabida la dureza con que Thomas se empleaba con sus criados, sobrepasando la mayor parte de las veces la crueldad. Cabía pensar que estos habían tramado una venganza contra él, pero Dick había sentido el mal dentro del panteón. Su mente rebullía alocada, pues estaba convencido de que la explicación al enigma no era de este mundo. Ahora chapoteaba entre el barro, de camino a la casa de quien, pensaba, podía resolver el misterio y, en cualquier caso, quizás salvar la vida de algún negro. Así, llegó al fin a casa del honorable Nathan Lucas, representante de la corona inglesa en la isla. «Nunca se ha visto nada igual», decía, tras referirle la historia al joven Dick Harper, mientras se secaba la frente al fuego de la chimenea. «Ciertamente no había oído nada parecido», contestó Nathan pensativo, mientras alargaba a Dick un vaso de whisky seco para que se sintiera reconfortado. «¿Pensáis que pudieron ser los negros?» «Es posible», respondió Nathan. «En estos momentos no se puede descartar nada». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?» «Nos vamos a la plantación», dijo el resoluto Nathan, tras lo cual Dick apuró su whisky y se puso el sombrero. Nathan ordenó que prepararan el carruaje. Entre los dos había una tácita inteligencia. Ambos sabían que de no persuadir a Thomas Chase, éste sería capaz de tomar la justicia por su mano. En cuanto a su carácter impetuoso, era algo de lo que Nathan Lucas no se preocupaba, pues era, quizá, la única personalidad en toda la isla a la que Thomas no se habría atrevido a enfrentar. Ambos permanecieron silenciosos durante todo el trayecto, mirando por las ventanillas la desolación que se había operado en el páramo. El agua corría impetuosa en improvisados ríos, anegándolo todo con su furia. Habría sido, en estos momentos, una temeridad hacer el camino a pie, y en cuanto al carruaje, estaba por ver si podrían estar de regreso si la tormenta no se disipaba. Ambos miraban por las ventanillas, o parecían mirar, pues un estudio minucioso de sus rostros haría pensar que se hallaban sumidos en hondas reflexiones. Por fin llegaron a la mansión de los Chase y, apeándose, corrieron al granero, de donde podían escucharse unos angustiosos gritos que se imponían al fragor de la tempestad. La puerta estaba abierta, por lo que, de un salto, se internaron provocando la más honda estupefacción en Thomas Chase que quepa imaginar. Frente a sí, un criado, con los brazos atados alrededor de un pilar de madera, recibía la furia de su látigo. Sentados en el suelo y con el más vivo horror dibujado en sus rostros, 5 criados más, maniatados, esperaban quizá igual suerte. «El honorable Nathan Lucas», dijo Thomas, dejando a un lado el látigo y acercándose para saludarle. «¿A qué debo tan extraña visita? ¿Venís a darme una explicación acerca de vuestra ausencia en el funeral de mi hija? ¿O acaso mis asuntos ya no interesan a la delegación de la corona en Barbados?» Tenía una mirada salvaje, rayana en la locura, que habría hecho retroceder a cualquiera con menos aplomo. «Sois hombre observador en extremo, y debo apreciar en mucho vuestra amistad, pues a pesar del dolor que os afligiera, me habéis dedicado algunos pensamientos más que inmerecidos. Debo decirlo, y sin duda os habréis preguntado qué habría sido del pobre Nathan. Al cuerno, no tengo tiempo para acertijos. Sin duda os habéis enterado de segunda mano
de lo que debisteis enteraros de primera», dijo lanzando ahora una terrible mirada sobre Dick, que inconscientemente se apartó hasta colocarse tras Nathan. «No dudo, señor Thomas, que apreciaréis el tacto que ha tenido la corona no presentándose en el funeral, dadas las circunstancias. No dudo que tampoco dejaréis de apreciar las veces que os ha honrado, presenciando cada uno de los logros de vuestra familia y consolándola tras cada una de sus desgracias». A esto, Thomas pareció quedar sin palabras y una sombra cubrió su rostro. «He sido informado del atentado», retomó la palabra Nathan, «y he acudido inmediatamente para serviros en lo posible en lo que concierne al esclarecimiento de tan deleznable hecho, para lo cual presento mis servicios a la causa. Diré que, entre mis primeras medidas, me entrevistaré mañana con el gobernador para que las fuerzas públicas lo investiguen hasta hallar al culpable». «No os toméis la molestia, pues sería vana», escupió Thomas de forma salvaje. «Los culpables están bajo este techo», añadió señalando a los atemorizados criados que seguían el curso de la discusión con avidez. Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Quieres escucharla completa, con música y efectos? Te espero en eyorian.es. Allí encontrarás también contenido exclusivo, las novelas para leer online, las bandas sonoras originales, tomas falsas, reflexiones y hasta psicofonías reales que capto mientras grabo. Nos vemos dentro.